de autoprotección. Decreto 30 del 2015, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de prevención y se fija el contenido de dichas medidas. Al empezar a trabajar con la aplicación, es posible desarrollar diferentes documentos, como memoria de justificación documental de cumplimiento del código técnico en su documento básico, seguridad e incendio, proyectos técnicos o memoria de justificación documental del antiguo uso industrial Real Decreto 267 del 2004, y actualmente ya contempla dichas memorias técnicas y proyectos aplicando el Real Decreto 164 del 2025. Igualmente permite desarrollar el plan de autoprotección aplicando en este caso la normativa de Cataluña, tal como estamos viendo, plan de autoprotección para la administración local o la comunidad, tanto en castellano como en catalán, entre otros documentos. En este caso podemos desarrollar la parte 1, que es el PAU de las actividades que se consideran de interés para la protección civil de Cataluña, o que el PAU sirva para las actividades que se consideran de interés para la protección civil local, en ambos casos, tanto en castellano como en catalán. Evidentemente, en ambos casos se sigue el índice establecido en el anexo 2 del Real Decreto 30 del 2015 de la Generalitat de Cataluña. A modo de ejemplo, vamos a desarrollar el plan de autoprotección para un supuesto hospital de más de 200 camas, que según el Decreto 30 del 2015 es una actividad del interés para Cataluña. Una vez hemos accedido a la aplicación, observaremos que inicialmente se muestra una ventana como la que vemos en pantalla, que tal como estamos viendo consta de 4 carpetas y que es necesario cumplimentar estos datos. Estos datos luego son tomados por la aplicación para volcarlos de modo automatizado formando tablas en los diferentes ítems del árbol. Este árbol explorador presenta una estructura correspondiente al decreto 30, es decir, formada por 4 documentos y 4 anexos. La navegación por los diferentes ítems del árbol dará forma y contenido al PAU que estamos desarrollando. Si deseamos conocer el contenido mínimo exigible para desarrollar este PAU, deberemos acceder al menú de árbol y seleccionar Mostrar nodos obligatorios, tal como estamos viendo. Esto marcará en rojo los diferentes ítems del árbol correspondientes al contenido mínimo exigible. Ahora vamos a desarrollar el PAU que hemos comentado, pero para no perder mucho tiempo introduciendo datos, vamos a ver directamente un ejemplo que tenemos preparado. Tal como estamos observando desde las diferentes carpetas, ya hay datos cumplimentados que son los que inicialmente nosotros tendríamos que haber introducido. Cuando accedemos al botón de edificios, observaremos igualmente que podemos cumplimentar los diferentes apartados que desde dicho botón nos presenta. Finalizada la introducción de datos, observaremos cómo se nos avisa en caso de que falte algún dato o esté incorrectamente introducido. Desde el botón de plantas, antes de salir, nos permitiría acceder una hora a las diferentes plantas y, como hemos visto, definir las actividades realizadas en cada planta, lo cual, introduciendo la superficie, calcula la aplicación directamente la ocupación correspondiente. Cuando pulsamos el botón de aceptar, salimos de la toma de datos y estos datos ahora son utilizados para volcarlos, como hemos comentado, a los diferentes ítems del árbol explorador. Vamos a navegar ahora para ver cómo se han volcado, pero antes resaltaremos los ítems obligatorios, y hay que tener en cuenta que sí o sí dichos ítems deben de estar incluidos. Vemos cómo los ítems ya muestran montados y maquetados los datos que hemos introducido desde la toma de datos anterior. Y observemos al ir navegando por la aplicación como las ventanas de texto son pequeños editores de texto, el cual nos permite no solamente mostrar lo que dicho ítem contiene, sino que nos permite en su caso modificarlos, eliminar cosas, añadir cosas e incluso si queremos insertar imágenes, planos, etc., para darle forma al documento del PAU que estamos desarrollando. Y así, poco a poco, una vez
hemos introducido datos y hemos procedido a la navegación por los diferentes ítems del árbol, observaremos cómo el documento le vamos dando forma. Algunas ventanas veremos que son de texto como hemos estado viendo. Pero otras llevan esquemas, como observamos en la imagen, los cuales pueden ser igualmente editados, modificados o incluso creados por el autor que está desarrollando el PAU. Otras ventanas, como observamos, permiten planificar o programar determinadas actividades como son los mantenimientos, la formación, etc. Y así es como nosotros deberemos darle forma a nuestro documento. Para analizar los riesgos, disponemos actualmente de 19 metodologías diferentes. Aunque normalmente no decidiremos por una sola metodología, siempre estamos en condiciones de aplicar dos metodologías diferentes para comparar resultados, pero, como comentamos, la mayor parte de las veces con una sola metodología será suficiente. Igualmente, la aplicación incluye más de 500 fichas de actuación correspondiente a los diferentes agentes intervinientes durante el proceso de la situación de emergencias dentro de una organización. Siempre siguiendo los criterios establecidos en el Decreto 30 del 2015. La aplicación dispone de fichas y cada ficha se estructura tal como estamos viendo, como dato de emergencia, emergencia parcial o emergencia general. Y dentro de cada fase de alerta, alarma, intervención y apoyo. Una vez hemos navegado por los diferentes ítems, al menos los mínimos exigidos por la normativa, si no lo hacemos así nos devolverán el PAU cuando lo vayan a autorizar, deberemos ya obtener el PAU. Podemos obtener o generar todo el documento del PAU, es decir, manteniendo los ítems incluidos, o personalizar informes cuando se nos solicita un apartado concreto del PAU y no todo el PAU. Los informes incluyen solamente los ítems deseados del total de ítems incluidos. Cuando se genera el informe, igualmente se genera el índice del mismo, por lo tanto es interesante a la hora de generar el documento poder obtener simultáneamente el índice y ya parte del PAU. El documento, una vez generado, se previsualiza desde un editor de textos que forma parte de la aplicación, y antes de la exportación ad hoc a PDF o de la propia impresión, es posible maquetarlo. Esta maquetación permitirá modificar el texto, modificar imágenes, insertar imágenes, etc. El índice del documento se genera siempre independientemente de que se haya solicitado generar documento o personalizar informes, y se coloca siempre al principio de dicho documento del PAU.